Bueno, y por supuesto, este caso conmociona al país y esta pregunta que dejabas recién para D'Alessandro también se la vamos a extender a Miguel Espeche, ¿no? Para ayudarnos a entender también lo que nos pasa a nosotros o lo que este caso dice sobre un tejido social, ¿no? Sí, viste, hay dos niveles de análisis. Uno, el más inmediato, el dolor arrasador frente a la muerte de un chico en manos de otros chicos, el dolor de los padres y el duelo no solamente de la familia, sino de una sociedad sobre un chico que fue a bailar sin ninguna intencionalidad bélica y fallece, ¿no? Y después está un análisis que habrá que no terminarlo ahora con este juicio, sino llevarlo adelante durante un buen tiempo, que es qué está ocurriendo en el tejido social y que está en particular en el mundo de los jóvenes o en algunos ámbitos del mundo de los jóvenes, que tiene que ver quizás con esta entronización de la impulsividad como un valor en sí mismo, o sea, ¿no? Esta capacidad de poder ir para adelante y dejarse llevar sin tener un registro de los límites, un registro del otro, y hay un mapa preexistente, porque uno dice, bueno, se arrebató, ¿no? Pero esa fuerza que es como un río, que es el impulso, no va solamente así salvaje. Hay ideas preexistentes que le dan un cauce. Por ejemplo, si uno piensa que cierta gente es inferior a uno, casi que no es humana, uno se habilita, por ejemplo, a violentar a ese otro, ¿no? Las categorías sociales consideradas por el violento como despreciables. O sea, hay toda una educación previa que favorece este tipo de cuestiones. Hay una ira que en realidad se puede frenar o se frena. Se frena o se encausa, porque mucha de esta energía de los chicos tiene que ver con una frustración en distintos niveles, ¿no? Pero se educa, se educa. Acá lo que creo que en muchos ámbitos se está tomando en cuenta, que hay que educar distinto. Vos viste que una planta crece desmañadamente, pero si vos le pones un tutor... un bonsai. Sí, se va agarrando de ese eje. Bueno, en nuestra sociedad no están esos tutores. Es más, el ejemplo de gran parte de los adultos, desde el ámbito político, de todos lados, es más bien bélico, es de pelearse, de ser soeces, de habilitarse a decir cualquier cosa porque el otro es distinto. Y de impunidad, ¿no? Perdón. Sí. Alguna vez escuchaba a un periodista que se llama John Ronson, que hablaba de un trabajo sobre la violencia y decía que había escuchado una cita que me parecía muy, muy interesante, que decía que el acto de violencia es un intento de intercambiar vergüenza por autoestima. O sea, en la mente sórdida del patológicamente violento hay algo que se produce que es, en definitiva, casi como un debilitamiento de sí mismo, ¿no? La violencia es inversamente proporcional a la autoestima. O sea, cuanto menos estima tenés respecto de vos mismo, más haces la del gorila que se golpea el pecho y no vas nunca a bajar los brazos o a parar una patada porque es que te la bancás, que podés. Pero eso uno lo hace porque hay previamente una autoestima baja y un encuadre, una especie de filosofía que dice quiénes son los que merecen ser alfa y quiénes son los beta, ¿no? Y además porque hay algo, de hecho hay un método que trabaja, por ejemplo, sobre el bullying, que es el método Kiva, que trabaja sobre la idea de los espectadores. Hay algo en ese alrededor y en ese entorno también profundamente patológico, porque ese violento ejerce la violencia para ser visto por otros y validado por otros. Exacto. Y ahí me parece que hay una pregunta sobre nuestras sociedades, ¿no? Y sobre los espectadores de la violencia. Sí. A mí me da una impresión, no tengo estadísticas, pero me da la impresión que, sobre todo en los chicos, está habiendo una mutación en ese sentido. Ya no es tan canchero estar pegándole al otro, ¿no? Uno, por ahí es muy variable, depende de los lugares y las idiosincrasias de los distintos colegios, por ejemplo, ¿no? Pero en muchos lugares ya esto del machito alfa ya no corre de tan fácil, ¿no? Que esto por ahí, cuando yo era chico, esto era totalmente distinto. Ahora, evidentemente sigue ocurriendo y sigue habiendo mucha frustración en los chicos que se patologiza a veces, quizás por elementos de la educación. O marginalidad. O marginalidad o algunas cuestiones de masificación. Por ejemplo, este es un fenómeno de masificación. Se masificaron los chicos y se contagiaron los unos a los otros dentro de un paradigma que hay que pegarle a alguien, ¿no?
Sí, por ahí. para mí es muy hay un libro que para mí es muy recomendable, es una novela que se llama El Señor de las Moscas, ¿no? Y Sí. Claro. bueno, es muy interesante para entender ese fenómeno, Sí. que es la Resumirlo pérdida. brevemente. Sí, que es la pérdida de, bueno, chicos en un lugar básicamente sí, sin sí, adultos. sí. Bueno, el desenlace es muy terrible, el libro es de William Golding, léanlo. Sí, es no, yo espectacular. siempre lo Es una uso como novela ejemplo increíble. para estas cosas. Sí, Bueno, sí. accidente aéreo, chicos que quedan como en una isla. en una isla a su suerte, se organizan y bueno, sucede lo terrible con un liderazgo muy negativo, con una figura que emerge rebelándose contra eso y bueno, y luego es... Bueno. Sí. Pero más allá de eso, me parece que hay algo de que se pierde la idea de la responsabilidad individual. Y la responsabilidad, por definición, siempre es individual. Pero cuando se masifica, cuando opera la manada, no hay responsabilidad. La patota. Todos se escudan atrás del alcohol, atrás del impulso, atrás de la patología muchas veces. Se usa algo que es buenísimo, que es la posibilidad de estudiar al ser humano y tenerlo en categorías y saber qué es patológico. También la responsabilidad se esconde detrás de la patología, ¿no? Y ahí hay una impunidad, y hay mucho ejemplo en ese sentido en el ámbito de los adultos. Y esto que en El Señor de las Moscas se ve que es la ausencia de figura prestigiada de un adulto que marque la cancha, que tenga una referencia. Esto se ve muchas veces, estos fenómenos tienen que ver con alguna falla en el ámbito de los adultos, no hay duda al respecto, porque los chicos se referencian y trazan un mapa del mundo a través de los adultos, y cuando esos adultos se diluyen o se ausentan, pasan este tipo de cosas. Ahora, este caso es emblemático también por la marcha de hoy, por cómo se masificó en la sociedad y porque se está jugando. Sí. Entonces, si hay condena, siempre todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Si hay condena, tal vez el mensaje llegue, ¿no? A muchos jóvenes. Porque hoy también había muchos jóvenes ahí. Algo interesante que decía el doctor D'Alessandro es que hay un juicio justo. Al ser visible, además se hace justamente más comprobable. Y esto es una suerte de docencia. A veces la mejor terapia es la justicia. Y en ese sentido, cuando no hay una noción de ley, se nos pierden los chicos en estas cosas. En la jungla, ¿no? Entiendo hoy que incluso hubo un mensaje del INADI, corríjame si me equivoco, que fue bastante extrañamente, pero para bien, imparcial, ¿no? No se metió, me parece, en la cuestión más política y habló de terminar con esto de, bueno, negro de mierda, ¿no? Que es algo de lo que hablaba de Alessandro, de por qué tal vez pegó tanto el caso, ¿no? Sí. Que la verdad no lo sabemos por qué pegó tanto. Uno puede tener teorías, tal vez porque esté completamente filmado. Sí. Como una especie de reality del horror. Y ahora los vemos ahí sentados tratando de encontrarle una explicación a la monstruosidad y no la encontramos, ¿no? Sí, por eso justamente las sociedades han vivido estas cosas siempre. La barbarie, el asesinato, hay mucha literatura además. Pero un punto que hemos conseguido, que se puede barrer de un plumazo, pero que costó miles de años generar, es la justicia, ¿no? Y un sistema de justicia donde todos puedan mostrar sus pruebas y demás. Y lo dice un psicólogo, lo dicen los abogados, pero lo dice un psicólogo porque yo veo el efecto terapéutico, si se quiere usar esa palabra, de que haya una justicia, que haya un eje de referencia, que haya figuras que vayan más allá de los impulsos, para que no sea el señor de las moscas, para que no sea todo, el más fuerte, el más violento es el que gana, ¿no? Y entonces este caso me parece que es emblemático en relación a eso, que hay un poder que va más allá de la fuerza bruta, y aparte en un país que hay mucha impunidad, en esta oportunidad pareciera que no va a haber impunidad, y también es un alivio, porque hay tanta impunidad en relación a crímenes, a corrupción y demás, que creo que ahí se han puesto muchas fichas para ver si nos redimimos por ese lado también. Claro. Es un país, yo siempre digo, ¿a cuántos familiares de víctimas o padres de víctimas conocemos? De las madres abuelas, de los padres de María Soledad Morales, las madres del dolor. Muchos no tuvieron la oportunidad que por suerte están teniendo, por suerte en la desgracia. Porque siempre es en la desgracia, los padres de Baez Sosa, de poder tener un juicio contra los supuestos culpables del asesinato de su hijo. Chesterton, un escritor muy sí, eso es de mis favoritos. También.
Chesterton decía que cuando las personas que sufren un gran dolor merecen sentirse importantes, ¿no? Porque al menos sentirse importantes. ¿Por qué? Porque es como el abrazo de los otros, ¿no? Es el amor, de alguna manera. Porque no podemos remediar la muerte, pero podemos ofrecer amor a esta situación. Y en ese sentido, el juicio, el interés de aquellos que desean justicia, no los que desean venganza, Sí. ¿no? Y el acompañamiento afectivo, amoroso que se tiene con los padres, no va a hacer resucitar a nadie, pero sí hace renacer lo mejor de nosotros como sociedad y ofrece consuelo a los padres que tan doloridos están. Más allá de esa justicia, la que puede suceder después de que un hecho de este nivel de brutalidad es perpetrado, también están las advertencias, ¿no? O el repaso de todas las advertencias que hubo, seguramente en la conducta de estos chicos, seguramente, y voy a repetir esto porque, y vamos a volver sobre este caso, sobre el propio Lucio Dupuy, la criaturita que claramente daba señales de que no podía estar en el contexto Sí, en el que luego fue asesinado con su madre y la pareja de su madre, con sí. un nivel de monstruosidad inefable, Sí, inefable, inefable. indescriptible. Entonces digo, porque se puede neutralizar monstruos concretos, pero después hay que intentar neutralizar la monstruosidad, ¿no? Sí, Eso sería sí. importante para no estar lamentando muertes y Sí, escuchar sí. esas señales, ¿no? Exacto. Alguna vez Saint-Exupéry habló de mirar con el corazón, ¿no? Y yo creo que es más importante eso que mirar con la ideología. Porque muchas veces Qué importante. todos se refugian, así como yo decía que se refugian detrás del alcohol, abajo las polleras de distintas cosas, ¿no? Entre otras la ideología. Sí. Hubo personas que eran absolutamente corruptas, pero que decían el discurso adecuado y les daban responsabilidades económicas y operativas en ciertas instituciones. Eran malas personas, Sí, ¿entiende? claro. Pero ¿Puedo había que citar a mirar... Chesterton? ¿Eh? Puedo citar de vuelta a Chesterton que decía que Sí. un fanático es alguien que no quiere cambiar de tema y no puede cambiar de opinión, Claro, ¿no? exacto. Y en este caso, y en la justicia, nunca tiene que importar la ideología, ¿no? Es algo tan Sí, simple sí. con el Código Penal, Sí, la sí. Constitución Nacional o el Código Civil o el Código en lo penal Exacto. económico. Son leyes hechas para todos, Sí. porque en la Argentina todos somos iguales ante la ley. Pero hay personas que usan la ideología para justificar o encubrir su maldad, por llamarlo así. Sí, claro. Entonces, como sociedad, a mi criterio, estamos demasiado distraídos con las lecturas ideológicas, ¿no? Y no estamos mirando con el corazón para ver realmente cuando chiquitos como Lucio están en un marco horrible, una pesadilla, ¿no? Cuando no se pondera realmente las cosas desde el corazón y se ve con categorías generales cosas que hay que mirarlas en particular y desde lo que es justo e injusto, ¿eh? Desde Con el corazón. fondo de la cuestión, con el corazón. Sí. Miguel Espeche, siempre un gusto tenerte. Muchas Bueno, gracias. gracias por la Muchísimas invitación. gracias.